Bienvenidos al módulo 3 del seminario de Introducción a la Nomenclatura de Compuestos Químicos. Hoy vamos a hablar sobre los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos se forman al combinarse un elemento, un metal, con el hidrógeno. El compuesto resultante de esta combinación va a tener esta forma, donde el subíndice N, que nos indica el número de átomos de hidrógenos presentes en la molécula, va a ser igual al estado de oxidación con el cual está actuando el metal al combinarse. Acá tenemos tres ejemplos en los cuales vemos cómo se combina el potasio con el hidrógeno y el hierro con el hidrógeno. Sabemos que el potasio tiene un solo número de oxidación, que es 1, entonces al combinarse con el hidrógeno va a formar este compuesto que entonces va a tener por resultado como subíndice del potasio el 1, porque el hidrógeno al formar hidruros va a tener siempre el estado de oxidación igual a menos 1. Y el hidrógeno también tiene como subíndice 1, los cuales no se escriben, porque bueno, ya dijimos que el potasio está actuando con su único estado de oxidación posible. El hierro, en el otro ejemplo, al combinarse con hidrógeno, puede formar estos dos compuestos, ya que el hierro tiene dos estados posibles de oxidación, 2 y 3. Entonces, al intercambiar las valencias con el hidrógeno, puede formar este compuesto con 2 átomos de hidrógeno, o este otro hidruro con 3 átomos de hidrógeno. Esta es la formación de hidruros metálicos. Ahora hablemos un poco sobre cómo se nombran estos compuestos. Tenemos, como ya se vio en los módulos anteriores, 3 maneras de nombrar a los compuestos químicos, mediante la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de Stock y la nomenclatura por atomicidad. Si nombramos a partir de la nomenclatura tradicional, vamos a llamar hidruro, y en el caso de que el metal esté actuando con más de un estado de oxidación, vamos a tener que tener en cuenta nuevamente con cuál de los estados de oxidación está actuando. Por lo general, los metales forman hidruros metálicos actuando con 1 o 2 estados de oxidación, aunque existen casos en los cuales van a actuar con más estados de oxidación, como el caso del manganeso, que forma, por ejemplo, el hidruro permangánico. Entonces, por lo general va a ser necesario tener en cuenta el sufijo mediante el cual vamos a llamar al hidruro, que se repite la misma regla que ya vimos para óxidos, que en el caso de que esté actuando el metal con el menor estado de oxidación va a tener el sufijo oso, y en el caso de que lo esté haciendo con el mayor estado de oxidación va a tener el sufijo ico. Entonces, apliquemos esta nomenclatura a los ejemplos que ya planteamos. Para el caso del hidruro de potasio, para la combinación con el potasio, ya que tiene un solo estado de oxidación, lo vamos a llamar simplemente mediante la palabra hidruro de y el nombre del metal. En este caso va a ser hidruro de potasio. Y en el caso del hierro, que puede formarlo con 2 estados de oxidación diferentes, cuando lo hace con su menor estado de oxidación, que es 2, se va a llamar hidruro ferroso, y cuando lo hace con su mayor estado de oxidación se va a llamar hidruro férrico. Ahora, si nombramos a los hidruros mediante la nomenclatura de Stock, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Se colocan las palabras hidruro de el nombre del metal con el cual está formado, y entre paréntesis colocamos el número de oxidación por el cual se combina el metal. Entonces, en el caso del potasio, solamente lo vamos a llamar hidruro de potasio. Y en el caso del hierro, que puede actuar con 2 estados de oxidación, lo vamos a llamar hidruro de hierro, colocando entre paréntesis el número 2, si actúa con el estado de oxidación igual a 2, o hidruro de hierro 3 para el otro caso. Nombrar mediante la nomenclatura por atomicidad lo vamos a hacer añadiendo un prefijo que nos indicará el número de átomos de hidrógeno presentes en el hidruro, la palabra hidruro seguido del nombre del metal. Es decir, que dependiendo del número de hidrógenos que tengamos en el hidruro, vamos a colocar el prefijo, que puede ser mono, di, tri, tetra, dependiendo de la cantidad de hidrógenos. En los ejemplos que ya planteamos, vamos a tener entonces el monohidruro de potasio, el dihidruro de hierro y el trihidruro de hierro.
Ahora vamos a hablar de los hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos se forman por la combinación de un elemento no metal y el hidrógeno, resultando un compuesto de esta forma, donde M va a corresponder al número de estado de oxidación con el cual está actuando el no metal. Los elementos no metales pueden formar solamente un hidruro con su menor número de oxidación. Entonces, acá tenemos dos ejemplos para el cloro y para el selenio, donde el cloro se combina con el hidrógeno formando este compuesto y donde el selenio se combina con el hidrógeno formando este compuesto. Y como vemos, como ya dije, cada uno lo hace utilizando su menor número de oxidación, que en el caso del cloro va a ser 1 y en el caso del selenio va a ser 2. Adicional se nombrará utilizando una raíz que proviene del nombre del elemento no metálico que forma el hidruro, el sufijo uro y la terminación de hidrógeno. Para los ejemplos que planteamos, vamos a tener entonces el cloruro de hidrógeno y el seleniuro de hidrógeno. En esta nomenclatura ya no diferenciamos sufijos que indiquen el número de oxidación con el cual se está actuando, porque como ya dijimos, para los no metales van a formar hidruros solamente actuando con su menor estado de oxidación. Ahora, en el caso de que tengamos no metales con más de un estado de oxidación posible, vamos a utilizar la nomenclatura de Stock, nombrándolo como hidruro de el nombre del no metal y entre paréntesis el número del estado de oxidación. En los ejemplos que planteamos, entonces vamos a tener hidruro de cloro 1 e hidruro de selenio 2. Pero, por lo general, para los hidruros no metálicos se utiliza solamente la nomenclatura tradicional.